Drop it. Bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí en Agárrate. Este es un placer de verdad. Empieza esta Feria Internacional del Libro con siempre grandes autores y siempre grandes personalidades, y Agárrate está presente. Quiero agradecer, por supuesto, a nuestra querida Itzel Hernández, nuestra productora, que ella es la que siempre nos apoya, nos ayuda en la producción y edición de todos los programas. Y mi compañero de fórmula que está aquí, Víctor Sevilla. ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarte. Muy bien, Elvira, gracias. Pues aquí, mira, ya iniciando con la feria más importante de aquí de Guadalajara, la Feria del Libro, y pues aquí tenemos grandes autores, autoras, y pues vamos a platicar con ellos, vamos a ver de qué nos van a hablar. Así es, y quiero presentarles el día de hoy, bueno, es una eminencia, Cristina Rivera Garza, que está con nosotros y que nos va a hablar de una cosa sensacional que es, por supuesto, esta autobiografía del algodón. Entonces, quiero que nos platiques un poco de dónde sale la idea de la historia, de la idea de la historia. Ajá. Por favor, para empezar, Cristina. Hola, pues buenas tardes a todos. Gracias, Elvira. Gracias, Víctor. Qué gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Sí, en efecto, andamos presentando, invitando a la gente a leer Autobiografía del Algodón, que es el libro más reciente que he publicado con Random House. Esta es una historia muy personal que tiene que ver con la historia migrante de mis abuelos paternos y maternos, unos yendo del sur al norte hacia los campos de algodón de Tamaulipas y otros regresando, siendo expulsados, deportados de Estados Unidos y encontrando formas de recrear su vida en México también alrededor de los campos de algodón de Tamaulipas. Les digo que es una historia muy personal, pues porque claro, se trata de mi familia, pero a la vez es una historia sin yo, una historia en lo que más importa es la relación de todos estos personajes con este cultivo tan particular y tan poderoso como es el algodón. Oye, es maravilloso. Quiero preguntarte. ¿Dónde es donde se cultiva en México el algodón? ¿Nos puedes decir, Sabes Cristina? que el algodón, justo después de la Revolución Mexicana, con los primeros gobiernos de la Revolución, los generales y presidentes tenían la gran ambición de transformar toda esta área árida del norte de México en una tierra propicia para la agricultura. Entonces, invirtieron un montón de dinero y de recursos para crear las grandes presas del norte. Y entonces, esa es la razón por la cual tenemos algodón a lo largo de toda la frontera, desde Mexicali hasta Matamoros, pasando por el área de la laguna en Coahuila. Entonces es un cultivo con el que, al menos durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, se pretendió pues, reforzar a la frontera y a la vez crear los espacios para recibir a los deportados que estaban mandando de Estados Unidos. Cuando el presidente Hoover, justo como el que está a punto de dejar la Casa Blanca ahora, aunque no quiera, estuvo pasando una legislación muy, muy ruda contra los migrantes, y entonces por eso regresaron muchos a México, entre ellos mi familia. Pero toda esa área es área algodonera. Vivimos en una frontera de algodón. Cristina, ¿por qué es tan importante el algodón? ¿Por qué era tan importante para todos ellos el algodón? Y bueno, sigue siendo importante para nosotros el algodón. Pues ahora no tanto como entonces. Creo que la comparación es importante. Bueno, económicamente fue uno de los cultivos fundamentales, no solo en el sur de Estados Unidos, donde se organizó a través de plantaciones y se hizo un cómplice de esta cruel institución que es la esclavitud, ¿no? Pero en México, a lo largo de esa frontera, el algodón y la reforma agraria, ¿no? Propiciaron formas mucho más autónomas de producción y gracias al algodón, pues hubo en realidad en muchas de estas áreas, se produjo mucha riqueza, hubo momentánea pero fuerte movilidad social por el lado bueno, pero por otro lado, no hay nunca que minimizar que se trató siempre de un monocultivo y que como tal pues tuvo consecuencias muy graves para el ecosistema y especialmente para el suelo. Oye, Cristina, y en este sentido, bueno, quiero preguntarte, esto decías que está basado en tu familia, Sí. o sea, ¿y si son cosas que realmente sucedieron a tu familia
o tienen parte novelada? Fíjate que a este libro yo he insistido en llamarle novela porque a pesar de que hice mucha investigación, a pesar de que gran parte de lo que estoy contando ahí lo puede comprobar quien sea que vaya a los archivos, quien quiera volver a hacer las entrevistas, o sea, podrán ver que hice mi tarea y que es cierto, pero le llamo novela porque ningún archivo es completo, porque, porque la memoria siempre es también ficción, porque la memoria también está hecha de agujeros y de borramientos, ¿no? Y eso es algo con lo que la ficción trabaja bien. Entonces yo insisto en llamarle novela porque aquí la ficción es una especie de anfitrión para las distintas formas de escritura que se presentan a lo largo del libro. Algunas de ellas están escritas en clave de no ficción, ¿no? En clave de que esto está basado en hechos reales y sí pasaron y ellos sí hicieron esto y aquí está el documento que lo prueba. Pero en general la historia está estructurada también gracias al poder y gracias a la capacidad de compartir experiencia que nos regala la ficción. Cristina, ¿cuál fue de las cosas que te sorprendieron que no sabías del algodón y que ahora ya lo sabes? Y también qué cosa familiar descubriste. Pues varias cosas, por eso seguí escribiendo el libro, por eso a veces dejé de escribirlo y a veces lo seguí escribiendo. Por ejemplo, yo no sabía, mi familia no sabían que mi abuelo paterno, que había migrado muy joven de San Luis Potosí, en su acta de nacimiento se le cuenta como un indígena de la región. Que se casó con una mujer de una comunidad indígena y que todos los testigos de su boda eran indígenas. Es decir, seguramente hablaban náhuatl, supongo, seguramente eran campesinos sin tierra, ¿no? Y eso lo sabíamos, pero no sabíamos esta identificación étnica, que seguramente cuando fueron migrando hacia el norte, o les dejaron de hacer esa pregunta, la gente de los registros civiles, o ellos escondieron ese dato que en un país tan racista como es el mexicano, pues no es la mejor, no era ni sigue siendo lamentablemente la mejor carta de presentación, ¿no? Entonces, por ejemplo, saber eso y ligarlo a discusiones que estamos teniendo, bueno, digamos, eso es importante para mí familiarmente, ¿no? Y decirle a mi hijo, mira, de aquí venimos, etcétera. Pero también es importante a otro nivel porque estamos teniendo muchas discusiones ahora sobre qué es el mestizaje, ¿no? Y cuándo se dio el mestizaje. Y a veces creemos que el mestizaje es algo que ocurrió allá en la conquista, ¿no? Hace muchos siglos. Y realmente este tipo de historias nos dicen que el mestizaje es mucho más reciente, es mucho más complejo, está más a flor de piel, ¿no? Nuestro pasado indígena y este tipo de tradiciones de las que también venimos, ¿no? Eso, por ejemplo, fue muy importante para mí. También fue importante enterarme que el tercer, por ejemplo, matrimonio de mi abuelo paterno se hizo a través de algo que se quedó en el acta como un rapto. Y al inicio a mí esta noticia me llenó de miedo, estamos viviendo, por supuesto, un momento en el que reconocemos esta continua violencia contra el cuerpo de las mujeres y ver eso ahí me hizo pensar muchas cosas. Dejé de escribir el libro un tiempo, me puse a investigar qué es también el rapto, el estupro, cómo ha sido definido, cómo ha sido usado en comunidades rurales, etcétera. Y ya cuando entendí un poquito más de esa complejidad, regresé al libro, ¿no? Sin edulcorar las cosas. También la realidad es compleja como es y yo creo que le debemos eso a los libros y ese respeto también a los lectores, ¿no? Que en esta Entonces, parte yo me imagino que tiene que ver mucho con la edad en la que se casaban. Por ejemplo, mi abuela se casó a los 14 años. Estoy hablando de una mujer chiapaneca. Mis dos abuelas se casaron a los 14 años. Entonces, con hombres mayores, pues, porque esa era como la costumbre, ¿no? Entonces, no sé cómo están las actas, voy a checar esa parte, pero es muy interesante lo que dices, ¿no? Porque sí es cierto, en una... Perdón, Cristina. No, que te iba, sigue. Me No, parece bastante interesante este punto. ¿Qué es lo que te vuelve a hacer que retomes esta parte a pesar de esta palabra que es tan fuerte y que puede catalogarse como, bueno, de diferentes maneras?
¿Cómo es que Claro. dices, bueno, sí, voy a seguir? Lo que acabas, te iba a interrumpir porque lo que acabas de decir es algo que ha pasado mucho con los lectores de este libro, que es que tan pronto como empiezan a ver este tipo de ir corriendo el velo, ¿no? De algunas realidades que hemos oído, cuyos rumores por ahí están, pero que realmente no nos hemos sentado a escuchar, ¿no? Lo primero que hacemos es decir, bueno, hay algo similar en mi familia, ¿no? Esto también le pasó a mi abuelo o mi bisabuelo se contaba que esto o que el otro. Entonces, este tipo de referencia y de identificación, yo creo que es bien importante para el momento en que estamos pasando en México, es decir, socialmente, pero también personalmente. Y a mí después de periodos pues de miedo, de temor, de pensar, finalmente esta no nada más es mi historia, es historia de mis padres, de sus hermanos, de tíos y demás. ¿Qué derecho tengo yo de andar develando este tipo de cosas? Hay un montón de preguntas éticas, ¿no? Alrededor de esto. Y fue de hecho eso, el ir platicando con ellos, el ir aceptando, ¿no? Que venimos de ramas muy complejas, que otros han tomado decisiones también en condiciones extremas, ¿no? Me refiero a cuestiones económicas, a decisiones de vida, y también que hay que ver de las múltiples maneras en que lo que ahora acusamos como violencia contra las mujeres ha pasado por ser tradición, formas naturales de ser, ¿no? Entonces creo que irlas sin descontextualizarlas, porque todo tiene también su contexto, ¿no? Pero creo que sí es importante sacarlas a la luz y volverlas parte de un diálogo más amplio, ¿no? Claro, Verlos a la... por supuesto. Claro, por supuesto. En este sentido, en esta novela, pues hablas, por supuesto, de esta parte de la migración, que Ya. está también, que nunca va a dejar de estar de moda, ¿no? Y más en este momento en donde, pues tenemos este dato que tú mencionabas, ¿verdad? O sea, México, Estados Unidos y todas estas circunstancias. Ujú. Eh, ¿Cómo abordas este punto? ¿Cuál es tu visión? Bueno, venimos de 4 años de terror, ¿no? De 4 años de una violencia explícita y cruel contra comunidades migrantes, especialmente latinoamericanas, especialmente de piel morena, ¿no? Que intentan pedir asilo, refugiarse en Estados Unidos. Venimos de 4 y de más años anteriores, no nada más de este tipo cuyo nombre me niego a pronunciar, sino de políticas de deportación que lo preceden, ¿no? Y hemos visto familias separadas en la frontera, hemos visto niños teniendo bebés, pidiéndoles que testifiquen en la corte, cosas de una crueldad um, inimaginable y por desgracia muy cierta. Y justo este fue el contexto en el que estaba escribiendo la novela. Era muy fácil hacer paralelismos, ver cómo estos ciclos de migración son tan amplios. Mis abuelos partieron de estos lugares en el norte de Nuevo León, por ejemplo, de Estación Camarón, para llegar a Tamaulipas en caravanas, ¿no? En caravanas muy similares a las que ahora, a inicios del siglo XXI, atraviesan también el país de norte a sur. Hay ahí un proceso de expulsión que sigue siendo verdadero, que sigue arrebatándole la tierra y un modo de vida a muchísima gente, ¿no? Y que lo único que está tratando de hacer es tratar de salvarse, de conseguir una vida mejor y más segura para sus hijos. El libro, por supuesto, que ve esto hacia el pasado, pero siempre desde el presente, ¿no? Siempre desde la urgencia del presente. Para mí, yo creo que cualquier libro yo les llamo de ficción documental, o cualquier libro que aspire a tener esta relación muy material con las experiencias que se tratan, pues no puede ver al pasado en abstracto, ¿no? No es nada más parte de una curiosidad intelectual que pasaba por aquí, sino son partes de preguntas que nos aquejan, que nos atraviesan y que nos obligan, al menos en mi caso, que me obligan a hacer algo. Y desde mi trinchera, que es la trinchera de la escritura, pues yo creo que esto es lo que puedo hacer. Es otra manera de decir que todos de alguna manera venimos de distintas formas de migración y que los migrantes hemos creado mundos que son mejores, que los migrantes hemos enriquecido los lugares a los que llegamos. Ojalá que el gobierno que empieza pronto en enero
entienda esto de otra manera. Oye, ¿y cómo las palabras, la verdad, estos juegos de palabras, tú que eres experta en palabras, por lo que estás diciendo, son impresionantes? Yo me pongo a pensar que cada una de las palabras tiene, como, por lo que estás reflejando en tu libro, diferentes acepciones. Si yo oigo una palabra que es tan fuerte como pizca, Ya. pizca, cómo a mí me produce nostalgia, pero a otra gente le ha de producir una serie de significados impresionantes, ¿no? Como en ese sentido, ¿no, Cristina? Ya, piscar, Ajá, este verbo que muchos en el norte conocen muy bien, es un verbo fronterizo también. Yo creo que si viajas desde Mexicali, Tijuana, San Diego, toda esta área del norte de Coahuila, especialmente Tamaulipas, tú le dices a alguien piscador o piscar, e inmediatamente saben que se trata de una forma tremendamente agotadora de trabajo, ¿no? De rutinas que empiezan antes de que salga el sol, antes de que caiga el rocío, en las que trabajan no una persona, sino unidades familiares completas, en las que el trabajo de las mujeres y los niños es tan importante como el trabajo de los hombres. Es decir, hay toda una memoria corporal, sobre sistemas de trabajo, sobre relación a la tierra, sobre maneras de ser, ¿no? De crear afecto también, que viene con un verbo como tal. Yo todavía no sé, todavía tengo dudas si es con Z o con S, depende de a quién consultes, lo ponen así. es Eh, correcto. y bueno, lo cierto es que ya sea con Z o sea con S, convoca ese tipo de memorias laborales que claro que son muy fuertes porque son memorias de explotación, pero que también no hay que olvidar que son memorias de solidaridad, de formar comunidad y de verse relacionado de manera muy fuerte, muy material con la tierra. Claro. Oye, Cristina, y yo te preguntaba que qué dato habías descubierto tú del algodón, así que te quedó así como wow. Ah, sí, yo te dije lo de la familia y después no te dije lo de la Ajá. religión. Bueno, para empezar, esto que fue tan fundamental, ¿no? O sea, que cubre, ¿no? Con su manto blanco, una parte bien amplia de la frontera. Una de las cosas bien interesantes de todo este proceso, al menos como se da en Tamaulipas, fue que para poder tener este experimento algodonero, que es cardenista de espíritu, se tuvieron que construir presas, pero por muchos años México no pudo tener acceso a las aguas del río Bravo por cuestión de la Comisión de Limítrofes y por cuestión de tratados internacionales. La gente de Texas podía usar el agua del río, pero la gente de México no. Y enterarme, por ejemplo, de la historia del ingeniero Eduardo Chávez, un ingeniero chilango, hermano del músico Carlos Chávez, por cierto, que Ujú. dejó su experiencia chilanga atrás, se vino hasta a Vallehermoso, vivió en campamentos y escuchó muy de cerca lo que los trabajadores del área le decían y pudo diseñar un sistema muy curioso de bordos y diques para traer agua a México a través de un sistema basado en la gravedad, ¿no? Eso fue único. Es algo que otros ingenieros pensaban que no era posible. Y fue gracias a esa imaginación de ingeniería y gracias a lo que sabía por haber participado en la Comisión de Limítrofes que hizo posible que por ahí, finales de los 30, inicios de los 40, se pudieran usar las aguas del río Bravo por primera vez para regar tierras mexicanas. Entonces, por ejemplo, eso me resultó muy interesante. Otra cosa fue descubrir que el fin del cultivo del algodón en Estados Unidos, en el sur, se debió a una plaga mexicana. Este, hay lucha en todo, hasta en Ujú. los insectos y las plagas. Y bueno, que el fin del algodón, cuando ya no se pudo cultivar algodón por plagas, por exceso por cansancio de la tierra, por sequía, se empezó a cultivar sorgo. Y cuando se acabó el sorgo, pues empezó a llegar la maquila. Y cuando la maquila se empezó a ir fue cuando llegó la violencia, ¿no? Entonces creo que hay aquí un arco muy largo que nos ayuda también a entender los orígenes de la guerra, de esta guerra en la que todavía estamos metidos, para la cual todavía no tenemos un nombre oficial, pero que se le conoce como la guerra contra el narco, ¿no? Que sigue
la secuela de explotación y de extracción que inicia también con el algodón, ¿no? Entonces, tener esos grandes arcos de lo que algunos llaman terricidio, ¿no? Que se conectan con fases de violencia muy extrema, creo que también es otro argumento interesante que se puede hacer. Ok. Oye, pues qué Oye, interesante, ¿no? claro, Cristina, ¿y cuál es tu punto de vista también con relación a esto? Fíjate, de lo blanco del algodón a lo blanco del narco, ¿no? O sea, Ya, ya. es impresionante, ¿no? Bueno, lo que tenemos aquí, la manera en cómo se cultivó el algodón como monocultivo para la exportación, o sea, como una gran industria, digamos, agroindustria del algodón, yo creo que tiene mucho que ver con formas de producir mercancías para la exportación, ¿no? Y para producir ganancia inmediata. La cuestión con el algodón, al menos en su inicio, al menos como se dio en Tamaulipas, es que venía arropado con todo un proyecto social, que fue el cardenismo en el norte, un proyecto social importante, que además de ver la cuestión de la producción de riqueza, también le preocupaba la distribución de la riqueza. No digo que lo hayan conseguido, pero al menos en los proyectos estaba una igual preocupación por ambos. Y yo creo que en la producción de estos empresarios transnacionales, a los que llamamos narcos, pues realmente hay simplemente el afán de la ganancia a toda costa y de la ganancia para los muy pocos. Claro, en contubernio con el Estado, pero eso ya es otro tema. Otro tema. Oye, es una delicia, Cristina, platicar contigo y esta autobiografía del algodón que no nos las podemos perder para nada y que pues hay que verla, ahí está, hay que observarla y a mí me gustaría mucho preguntarte unas cosas, por ejemplo, sigues, tú que debes de tener como un criterio muy interesante acerca, eres docente, dime por favor, ¿qué sigue para nosotros con esta pandemia? ¿Qué sigue para nosotros, para estos jóvenes y para nosotros, por favor, con esta pandemia y con esta literatura que es impresionante? El chiste es que sean investigadores, analíticos. Vamos a poder, vamos a crecer. Cristina, ¿cómo ves todo esto? Pues mira, yo lo único que te puedo dar son mis opiniones como ciudadana, ¿no? No soy experta para nada en todo esto. Yo he tenido, bueno, y aparte ciudadana que tiene empleo, ¿no? Que aparte es el gran privilegio ahorita. Yo sé que mucha gente ha perdido sus empleos, hay mucha gente que no puede estar en casa porque necesita vivir de algo, ¿no? Entonces, es muy fácil pontificar desde una posición de privilegio y decir, cuidémonos mucho, no salgamos de casa, cuando la vida de tus hijos depende de lo que traes a la mesa para comer. Yo creo que la situación pues es más seria, ¿no? Y más grave. Pero, de hecho, bueno, yo estoy tratando de poner toda la atención a las directrices que nos mandan. Lamentablemente, en países como Estados Unidos, el negacionismo y los usos políticos de la pandemia y fueron responsables de la muerte de más de 250,000 personas. Espero también que el nuevo gobierno parece estar dando visos de que el trato de la pandemia va a ser distinta y espero que así sea. Yo lo que te puedo decir es que la primera parte de la pandemia, ¿no? Cuando inició en marzo, cuando no había Zoom, la viví de manera muy distinta, porque bueno, me dio tiempo para trabajar, para escribir, estaba muy concentrada y tan pronto como llegó el Zoom, pues míranos, aquí estamos trabajando todo el tiempo. Veo con un poco de nostalgia Trabajo uno más, ¿no? esa primera parte de la pandemia cuando estábamos sin Zoom. Pero entiendo, por supuesto, que el Zoom hace posible esto que estamos haciendo ahorita, que incluso cuando estamos metidos en nuestra casa, los que podemos, si seguimos las cuarentenas de manera estricta, pues podemos llevar a cabo esta gran comunión que es el diálogo, que es el compartir nuestras experiencias y eso por supuesto que es importante. La verdad que sí. Oye, Cristina, pues la verdad de las cosas es que me da mucho gusto. Ahora sí vas a poder, sigues escribiendo, sigues haciendo, es un orgullo para nosotros realmente platicar contigo, una mujer que realmente ha hecho un trabajo excepcional en todos los sentidos y que me da gusto que sigas hablando de estos temas. Así que es un honor para nosotros y desearle a todo el mundo que por favor cheque tu trabajo,
que se metan, por supuesto, a ver tu trabajo, que pues yo creo que ha de tener algún sentido. Me imagino que recibes cualquier tipo de opinión o cualquier tipo de cosa. Me imagino que a final de cuentas, a lo mejor las redes sociales nos han permitido que la gente te llegue a decir, oye, leí Autobiografía del Algodón y sí, mis papás estuvieron ahí. Sí. No, ha sido verdaderamente este libro, me ha dado muchos regalos, incluso con su corta vida. Y los regalos son fundamentalmente esa manera que tiene de conectarse con historias migratorias que no necesariamente están en el norte, aunque muchas vienen de estas, es una migración fundamental en la vida del México moderno, pero hay otras múltiples migraciones con las que los lectores se han ido relacionando y eso me llena de mucho gusto, la verdad. Para los que les interese seguir platicando del libro, el domingo lo vamos a presentar en la Feria Internacional de Guadalajara y me van a acompañar dos escritoras a las que admiro mucho, que son grandes amigas, Nona Fernández desde Chile, Gabriela Cabezón Cámara desde Argentina. El domingo a las 12 del día, si mal no recuerdo, vamos a estar platicando. Y entonces, si se nos quieren unir, pues con todo gusto. A ellas también les interesa, como a mí, una literatura, una escritura muy, muy cercana a la tierra, una escritura muy material, una escritura que siga hablando de frente de cosas que nos afectan a la gran mayoría, una escritura que no nada más se queda en la ciudad, con los urbanos, con los sectores urbanos que gozan de muchos privilegios o gozamos de muchos privilegios, sino una escritura que también se aventura hacia estos otros aspectos fundamentales también de nuestra vida, el campo, la vida social, la tierra, el cielo, las plantas, los cultivos, todo lo que nos hace por fuera, pero también por dentro. Que tendríamos que volver a empezar, me parece maravilloso. Me hiciste recordar, justamente antier mi papá me mandó una foto de mis bisabuelos, y entonces me decía que mi bisabuela, que vivía en Chiapas, en Comitán, Chiapas, era médico, partera, que se dedicaba a ser partera, ayudar con la medicina tradicional y ser partera, ¿no? Y entonces, todo esto que tú estás haciendo es una remembranza maravillosa. Y la otra abuela se dedicaba a hacer pan y vender pan de horno. Ajá. Entonces, es impresionante cómo todas estas cosas deberían de estar permeadas en nosotros mismos y hacernos crecer también a nosotros, ¿no? Sí. No olvidarnos de esas cosas buenas. A pesar de que la tecnología sea avasalladora, tenemos muchas cosas por aprender y muchas cosas que estar. Así es, no podría estar más de acuerdo. La historia siempre nos enseña lecciones. La gente que estuvo antes de nosotros siempre nos ha dejado lecciones y creo que hay que aprender a escuchar. Los libros, en cierta manera, son eso, una forma de crear la pausa para escuchar bien esas voces que vienen de lejos, de atrás, algunas veces hasta del futuro, ¿no? Sí, Cristina, es un placer. Te agradecemos profundamente esta charla maravillosa contigo. De verdad, un éxito con esta autobiografía del algodón que me encanta. La voy a tratar, por supuesto, la voy a leer y te agradezco infinitamente que de parte de Agárrate de Víctor y mío nos hayas concedido esta entrevista. Gracias a ustedes dos, gracias al público. Ojalá que sigamos en comunicación y tengan un grandioso día. Gracias, igualmente. ¿Tienes redes sociales donde el público te puede contactar o algo? Claro que sí. Ay, qué bueno que haces esa pregunta. Mi Twitter me lo habían secuestrado la semana pasada, por cierto. Me hackearon y se llevaron mi cuenta y estuvo desaparecida. Pero gracias no a Twitter, por cierto, sino a una colaboración de una red de amigos y de solidaridades, la recuperé. Es C. Rivera Garza, ahí me encuentran en Twitter. Y en Facebook también, C. Rivera Garza, por ahí me comunico, dejo señas de dónde ando, de promoción de libros y algunas otras historias y chismes también. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Drop it.